Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía. En esta oportunidad traemos el tema de las 11 ecorregiones, parte 1. En primer lugar, recuerden, jóvenes, que en un inicio siempre se hablaba de las tres regiones naturales: costa, sierra y selva. Luego, de acuerdo al aporte de Javier Pulgar Vidal, conversamos sobre las 8 regiones naturales: la costa, la región Costochala, la región Yunga, la región Quechua, la región Suni, Janca, la región Jalca, la región Selva Alta, Selva Baja, las 8 regiones naturales, y que mayormente se basaba en el campo de las altitudes. De acuerdo a la altitud con respecto al nivel del mar, Javier Pulgar Vidal nos daba ciertas características de nuestro relieve. Y últimamente, Antonio Brac nos habla de las 11 ecorregiones, y él, como un especialista en lo que viene a ser la parte, más que todo, digamos, la parte biogeográfica, que es su especialidad, eh, ha tomado en cuenta 11 ecorregiones, que ustedes la pueden ver acá. Por ejemplo, hablamos de el mar tropical, la parte norte, el mar tropical, el mar frío, que ustedes ven acá, el mar frío nos habla del desierto del Pacífico, toda la parte del desierto del Pacífico, nos habla de, en este caso, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la serranía, por ejemplo, esteparia. Nos habla también, como ustedes ven acá, sobre la puna, el páramo, la selva alta, la selva baja y la sabana de palmeras. Es lo que nos habla en cuanto a las 11 ecorregiones. Eh, es un estudio un poco más profundo en la parte, sobre todo, biogeográfica, o sea, la parte de elementos naturales y sobre todo vivientes en esas zonas. Vamos en esta primera parte a hablar de las dos primeras regiones. Por ejemplo, si vamos a partir de estas 11 regiones de Antonio Brac, pero hablaremos de la primera parte. Por ejemplo, en el caso de la ecorregión, el mar tropical del Perú. Si hablamos del mar tropical del Perú, hay que tener en cuenta que se refiere a esa porción de la costa norte entre los departamentos de Piura y Tumbes, y se caracteriza porque sus aguas son cálidas. Eh, es una zona lluviosa, está influenciada por la corriente del Niño, y por eso es que es una zona cálida, porque su temperatura es alta. La corriente del Niño viene del Golfo de Guayaquil y altas temperaturas del mar, y entonces esto hace que a mayor temperatura del mar se produzca mayor nubes, y por lo tanto es una zona lluviosa. Y ahí se da que la costa norte del Perú, en Tumbes, Piura, mayormente hay fuertes lluvias. Entonces es una zona lluviosa justamente por esa característica de la corriente del Niño. Eh, Ahora, tenemos que tener en cuenta también, en esta ecorregión, lo más sobresaliente son los manglares, algo muy especial. Los manglares, se puede decir, el punto básico de esta zona. Como ustedes están viendo en la gráfica, los manglares tienen una propiedad muy particular, como ustedes ven sus raíces. Cuando hay marea baja, como en este caso, la marea baja, las raíces sirven de alimento para los animales, a las seres vivientes terrestres, sirven como alimentos. Cuando la marea está alta, o sea, sube la marea, entonces las aguas tapan las raíces, y las raíces se convierten en alimentos para los peces, para los seres vivientes marinos. Esa es la propiedad que tiene, en este caso, los manglares, aparte de proteger la costa peruana. Es la particularidad que tiene en esta zona. Es una zona muy especial, y
los elementos, o sea, básicamente ahí, por la riqueza que tiene el mar en esa zona, ¿qué predomina? Aparte de los manglares, hay plancton, están las conchas negras, muy conocidas, el langostino, por ejemplo, cangrejos, la tortuga de mar, tenemos el cocodrilo del norte, la tijereta de mar que le dicen, las culebras de mar, hay tiburones en esa zona, de la parte principal, o sea, en lo fundamental de esa zona en la parte norte. Ahora, a partir de ahí hacia el sur viene lo que conocemos como el Mar Frío. El Mar Frío, o sea, la segunda región, el Mar Frío, tiene otra característica porque es desde la frontera, si hablamos de Perú, ¿no? De la frontera de Tacna hasta Piura, todo eso es el Mar Frío, con características, en este caso, más, se puede decir, más importantes. ¿Por qué? Porque ahí está el zócalo continental. Le decimos Mar Frío en primer lugar porque es influenciado por la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, que viene de la Antártida, por la costa de Chile, llega a la costa sur y centro del Perú hasta Piura, y la corriente de Humboldt más el amplio zócalo continental que tenemos hace posible que se produzca el afloramiento. Y el afloramiento es un fenómeno muy importante que consiste en que los elementos inorgánicos que están bajo el mar lleguen a la superficie. Por la corriente de Humboldt se desplaza por la superficie, entonces los elementos inorgánicos suben a la superficie. Y entonces se produce la fotosíntesis. Entonces, eso quiere decir que elementos inorgánicos se convierten en elementos orgánicos, como el fitoplancton, por ejemplo, y su descomposición da origen al zooplancton, que en conclusión ese plancton es el elemento fundamental, ¿no? Como nutrientes para los peces. Entonces los peces están donde hay mayor cantidad de plancton y justamente es en el zócalo continental. Eso debido al afloramiento de sus aguas. En este sector tenemos en el mar, para que tengan una idea, más de 600 especies de peces. En el mar frío hay más de 600 especies. Para que tengan una idea, hay 26 especies solamente de delfines. En delfines hay 26 especies. Hay más de 1500, eh, a lo largo de los 1500 kilómetros de largo de todo el litoral, hay una variedad en tanto a recursos ictiológicos, aprovechando la temperatura que está entre los 13 y 14 grados y en algunos sitios a 15 y 17 grados. Ahora, entre lo más destacado, ¿no? Se tiene, por ejemplo, el gato marino o chimbuyo, que es aquí como ustedes ven en la gráfica, es clásico de la zona. Y también tienen ustedes, por ejemplo, en la reserva de Paracas. En la reserva de Paracas se tiene los pingüinos, se tienen los flamencos, las gaviotas, eh, hay una variedad de elementos muy importantes, por ejemplo la tortuga, ¿no? La tortuga blanca que le llaman, ¿no? Que tiene varios sabores. Tenemos, por ejemplo, mamíferos como los lobos marinos, ahí tenemos las ballenas, los cachalotes, hay aparte de las aves como la gaviota, el pelícano, el guanay, eh, tenemos por ejemplo mucho los arcillos, los pelícanos, que ustedes están viendo aquí en la figura, y en peces sobre todo la sardina, la anchoveta, el atún, el, por ejemplo, el jurel, la cojinova, que ustedes conocen, la corvina, mucho los machetes, lo que llaman el borracho, la lisa, el róbalo, por ejemplo, son y elementos que predominan en esa zona. Hacen bastante material, sobre todo
Si hablamos de la parte industrial, se utiliza el sector de Chimbote, Lima, la parte de Chimbote, toda esa zona, en mayor zócalo continental, es la sardina y la anchoveta para el proceso de harina y pescado. Es lo que más se está, se, se puede decir, se explota más. Pero como les digo, en las islas guaneras pues tenemos una gran cantidad de aves guaneras en esa especie. Esa es la característica fundamental de esta zona. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, vamos a dejar acá estas dos primeras regiones, porque en la próxima tenemos que hablar de las otras regiones y completar las 11 ecoregiones, de acuerdo a la programación que hemos tenido. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima.